¿Qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de la serie La Constitución nos une, un esfuerzo del canal del Congreso y de la Cámara de Diputados para contribuir a la cultura de la Constitución en el marco del centenario de nuestra Constitución de 1917. En esta ocasión hablaremos sobre un tema fundamental para entender la evolución del constitucionalismo social en nuestro país, el derecho de los trabajadores. Para hacerlo, nos acompañan dos expertos, dos conocedores. Por un lado, el doctor Enrique Larios. Doctor, gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Él es presidente del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos acompaña también el doctor José Manuel Lastra Lastra. Doctor, bienvenido. Gracias. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y además miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Pero antes de iniciar la charla con nuestros invitados, por favor vean este reportaje preparado para ustedes. Antes de la Revolución Mexicana, las condiciones de los trabajadores eran muy desfavorables para las personas. Los bajos salarios, la ausencia de pago, los malos tratos y las jornadas laborales con un aumento de horas eran comunes en las relaciones obrero-patronales. Los hermanos Flores Magón, conscientes de las circunstancias en las cuales se encontraban los obreros, postularon como parte del programa del Partido Liberal Mexicano que se debía establecer la jornada de 8 horas, prohibir el trabajo infantil y contar con un salario justo. Durante el Constituyente de 1916-1917, los asambleístas consideraron urgente legislar sobre la materia y por ello se centraron en establecer en el artículo 123 las condiciones laborales que debían regir en el país, con el objetivo de que el trabajo fuera el mecanismo para una vida digna y socialmente útil conforme a un marco legal. En el artículo 123 se reconocen los diversos tipos de regímenes laborales para los trabajadores del Estado, universitarios y obreros, entre otros empleados asalariados. En este se establecen las formas e instituciones de carácter conciliatorio y judicial para la resolución de conflictos, así como las leyes y reglamentos relacionados. Al igual que otras legislaciones, la laboral ha sido perfectible y en el 2016, el artículo 123 de la Constitución, en su fracción 12, apartado B, integró la figura del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que es un órgano jurisdiccional al que se someterán los conflictos individuales, colectivos e intersindicales. Gracias por continuar con nosotros. Nos encontramos en esta ocasión en el Museo Nacional de la Revolución, en el sótano del Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. Les recordamos que pueden seguirnos en redes sociales y formular preguntas en la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas. Hablando ya de los derechos de los trabajadores, uno de los puntos que ejemplifican ese carácter social de la Constitución mexicana. Doctor Larios, ¿qué nos podría decir de esta evolución que ha presentado el derecho de los trabajadores, el tema laboral en la Constitución mexicana? Bueno, mire, tenemos que ubicarnos en el porfiriato, una dictadura oprobiosa que no le permitía a los trabajadores ninguna acción colectiva y también sus acciones individuales las trataba de apagar. Entonces, este gobierno pues, dio cauce precisamente a que todo aquello que estaba prohibido antes de la revolución, todo aquello que estaba prohibido por el porfiriato, tuviese un cauce que tuvo que desahogarse en el Constituyente de 1917. De ahí que después de 3 días de estar discutiendo el artículo 5º constitucional, se tuvo que llegar a un acuerdo para poder establecer los derechos de los trabajadores que antes no tenían ningún derecho, establecerlos ahora en el artículo 123 de la Constitución. Ese es el antecedente y entonces aquí nos vamos a encontrar varias instituciones novedosas que no se habían tomado en cuenta antes. Por ejemplo, vamos a encontrar que se va a reglamentar lo que es el salario, lo que es la jornada de trabajo, lo que es la estabilidad del trabajador en el empleo, lo que es la salud del trabajador en el centro de trabajo. Y fundamentalmente, lo más rico de este tema es que se va a establecer el sindicato, la contratación colectiva y la huelga. Va a dar ese cauce el artículo 123 para que esto pueda ser una realidad que ya se vivía en otros países, pero que en México se dio por primera ocasión en el nivel constitucional.
Los demás países lo habían hecho a través de leyes. México lo hace a través de una constitución y lo establece en la máxima, en el máximo nivel del orden jurídico, que es la Constitución. Ahí establece estos derechos y eso es lo importante y rico de este constituyente. No lo había hecho nadie en el mundo hasta que México lo hace en 1917. Que además, como lo ha reiterado algún autor mexicano, eso fue parte de lo que permitió que la Constitución mexicana pudiera caracterizarse como la primera constitución de carácter social en el mundo. Doctor Lastra, y en el momento actual, ¿cómo están esos derechos de los trabajadores? ¿Han tenido una evolución lineal? ¿Han mejorado? ¿Cuál es su visión? El artículo 123 y el 27 y el tercero, que son fundamentalmente los derechos sociales que previene la Constitución, han sufrido reformas. El artículo 123 en concreto ha tenido diversas reformas y todavía en el mes de febrero tuvimos la última reforma que prevé la existencia de tribunales laborales y la instauración de centros de conciliación y una serie de modificaciones que tienen que impactar en el artículo 123. Definitivamente el artículo 123 en su largo recorrido, 100 años, fue el parteaguas a nivel mundial en establecer en la Constitución los derechos fundamentales de los trabajadores. Es importante que no olvidemos nombres como el de Pastor Rué, que fue el diputado constituyente que presidió la comisión que redactó este artículo, y Froilán Manjarrés, diputado poblano, que fue el que propuso que existiera todo un título en la Constitución que se refiriera al trabajo y a la previsión social. Sin duda, puedo decir que el artículo 123 en este largo recorrido histórico pues ha dado muchísimo al país y evidentemente ha sido el escudo que ha fortalecido los derechos de los trabajadores en esta trayectoria. Claro, y aquí, y qué bueno que mencionaron el tema del sindicalismo, y aquí hay que recordar que si en aquel momento inicial no había muchas expresiones de este tipo en el país, dado que la industrialización ocurría en muy pocos estados, hoy día es una realidad en todas las entidades federativas. Ha crecido, me parece, la protección a los trabajadores, me parece que se han conformado instituciones que son sólidas y que algunos cambios también lo que buscan es lograr una mayor protección de los derechos de los trabajadores. Pero sobre este tema hablaremos en el siguiente segmento. En el artículo 123, fracción 10, se dice que el salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo efectivo con mercancías, ni con vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda. Dentro del artículo 123, fracción 7, se señala que, para trabajo igual, debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que pueden seguirnos en redes sociales y formular preguntas en la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas. En este momento, la Constitución de 1907 tiene 100 años, y 100 años en los cuales encontramos una gran cantidad de derechos de los trabajadores, a veces desconocidos. ¿Cuáles son, junto con esos derechos, los mecanismos, las instituciones que la Constitución ha podido crear o se han creado en la Constitución para defender esos derechos, doctor Lastra? Bueno, tenemos la instauración del Seguro Social, tenemos la creación del Infonavit en los años 70 para proporcionar habitaciones a los trabajadores. Fue una preocupación que se externó en el constituyente por don José Natividad Macías, que pedía que hubiera habitaciones cómodas e higiénicas.
incluso con 3 habitaciones, jardín, que realmente pues las casas del Infonavit no se parecen mucho, pero a la intención de don José Natividad Macías. Pero sí se construye una gran cantidad de habitaciones para pues resolver parte del problema. Y nuestras instituciones de seguridad social, el ISSSTE y el IMSS, pues son instituciones que han venido proporcionando en la medida de sus posibilidades los servicios. El IMSS, pues desde el 43 que se fundó, incluso con el antecedente del famoso Plan Beveridge, de William Beveridge, que escribió en Londres y propuso las bases para la seguridad social después de la Segunda Guerra. Y pues en 63 el apartado B que incluye los derechos de los trabajadores al servicio del Estado. En fin, ahí están estas instituciones que pues hacen los esfuerzos por por paliar y atenuar pues las carencias y requerimientos de salud que tienen los hombres que trabajan y las mujeres que trabajan. Y es una serie de instituciones que en ocasiones olvidamos también atienden al hecho de que hay regímenes especiales. El caso de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, es un régimen especial que tiene también características reconocidas en la propia Constitución. Doctor Larios, sobre el tema de estas instituciones creadas para hacer realidad los derechos de los trabajadores, ¿qué nos podría decir? Mire, ya lo dijo el maestro Lastra, el hecho de la fundación del Instituto Mexicano del Seguro Social, el hecho de la fundación del ISSSTE, el hecho de la fundación del Infonavit y al final del régimen del presidente Echeverría, va a establecer un sistema para el régimen de los militares, de las Fuerzas Armadas mexicanas, porque también ellos no son derechos estrictamente laborales, pero tienen los mismos padecimientos y necesidades que tiene un trabajador. Entonces, ¿tienen derecho a la salud? Sí, ahí está a través de este instituto y de los hospitales militares, pueden acceder a la salud. ¿Tienen créditos? Ahí están a través de instituciones como el ISFAM, como el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada. Son instituciones que proporcionan créditos para que los militares puedan tener acceso a las cuestiones fundamentales de la habitación. En la actualidad, la ley para los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas del ISFAM es una de las leyes, quizás sea la mejor en la actualidad, mejor que la del IMSS y mejor que la del ISSSTE. Entonces ahí tenemos una institución que beneficia a un grupo que indudablemente tiene una función dentro del Estado mexicano. Entonces, tenemos estas. Sin embargo, también tenemos instituciones de las que no podemos hablar muy bien, que digamos. Por ejemplo, nosotros tenemos la creación de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Y en este campo tenemos varios tratados internacionales sobre salarios mínimos, pero el mercado ha arrollado al mundo jurídico. Y en el mundo jurídico se ha establecido una serie de restricciones a los salarios que nos lleva a verdaderamente poner algunas interrogaciones sobre qué está pasando, porque los trabajadores mexicanos tienen los salarios más bajos de América, con la única excepción de Haití. O sea, Haití está un poquito abajo de nosotros, pero en cuestión de salarios mínimos, los trabajadores mexicanos tenemos un gran déficit. Estamos muy por abajo de lo que debía de ser. Y es que esa es la fuerza del mercado. La internacionalización del mercado ha traído como consecuencia, pues prácticamente que se venda mano de obra barata, la más barata del continente, y aún así el mercado no está contento. ¿Y son temas que impactan directamente en la economía, en la vida cotidiana de los trabajadores? Indudablemente. La Constitución nos habla del salario remunerador, que el salario remunerador debe de alcanzar para mantener una familia, con el jefe de la familia y la familia, para que tengan
salud, para que tengan educación, para que tengan habitación, para que tengan vestido y los placeres honestos de la vida, que son los más caros. Entonces, bueno, todo esto, si nosotros lo analizamos a la luz de la Constitución, tenemos que llegar a decir, bueno, este es un precioso poema inserto en una norma jurídica de muy alto rango, muy importante, pero no podemos decir que esa norma se haga realidad en la persona de los trabajadores y que el salario mínimo alcance para lo que dice el marco constitucional. Lo cual no ha sido siempre así. Es decir, mire, ¿el salario mínimo ha tenido, digamos, siempre ese mismo poder adquisitivo? Mire, los salarios mínimos donde llegaron a tener su mayor auge fue en los gobiernos del presidente Adolfo López Mateos y Díaz Ordaz. Fue cuando alcanzaba incluso para comprar 1 kilo de carne, leche y otros productos. Pero hoy la leche y la carne está muy lejos de un trabajador que tenga un salario mínimo. Claro. Y eso sí, ha habido épocas, pero insisto, ya a partir de 1982 es cuando en México comienza a haber desde el gobierno un pensamiento neoliberal, y el pensamiento neoliberal tiene por objeto satisfacer a los mercados, no satisfacer las necesidades de los individuos. Es el momento en el que aparecen también esas políticas de carácter asistencialista, se desarrollan programas para de alguna manera paliar esa pérdida del poder adquisitivo en la mayoría de la población. Pero sobre esos temas hablaremos en el siguiente segmento. El artículo 123, en su fracción 8, señala que el salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento. Dentro de nuestra Carta Magna, en el artículo dedicado a los derechos de los trabajadores, fracción 16, se menciona que tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho a coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que pueden seguirnos en redes sociales y formular preguntas en la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas. Uno de los temas del constitucionalismo contemporáneo es la inclusión de normas que vienen de tratados internacionales. En el caso de México, el Estado mexicano ha suscrito instrumentos internacionales relacionados con esta materia de los derechos de los trabajadores. ¿Qué nos podría decir sobre ello, doctor Lastra? Con mucho gusto. Mire usted, en 1919 se firma en el famoso Palacio de Versalles, en el Salón de los Espejos, el Tratado de Paz que pone fin a la Primera Guerra pues mundial, dicen los europeos. Yo diría Primera Guerra Europea porque nada más ellos contendieron. Allí hay 8 fracciones del artículo 123 que se plasman en ese Tratado de Paz de Versalles. Claro que allí hay pues diversas opiniones, pero el maestro Trueba Urbina defendió siempre y estudió mucho el tema de que el líder Samuel Gompers, líder norteamericano de la AFL, lleva el 123 y él propone que quede inserto allí 8 fracciones del 123. Él conocía la Constitución porque había visitado México en varias ocasiones, invitado incluso por el presidente Adolfo de la Huerta, y se registran en esa época 4 visitas a México. Él tenía relación con los líderes de la época, con el famoso Luis N. Morones y demás. Bueno, entonces la OIT se funda en 19, pero nosotros no ingresamos como país hasta 1931. ¿Por qué? Porque no habíamos reglamentado el trabajo. Estaba en el 123, pero no había ley reglamentaria. Entonces, a raíz de que ingresa México a la OIT, ya como país miembro, pues de esa fecha acá hemos suscrito 75 convenios internacionales que están vigentes en nuestro país. Esto es muy importante que no lo olvidemos porque es un compromiso internacional que el país adquiere y pues debemos cumplir con todo ello. Entonces, incluso
Baste observar que en la reforma al artículo primero se le da una mayor relevancia a este tipo de tratados internacionales. Claro. Sí. Aquí yo mencionaría también el caso de la Organización Internacional del Trabajo. No tiene una repercusión solo en el ámbito de los trabajadores. Hay que recordar el convenio 169 de la OIT, que tiene también repercusión en otros ámbitos. Pero sobre este tema, doctor Larios, el tema de la reforma al artículo primero, ¿cómo impacta al ámbito de los derechos de los trabajadores? Mire usted, creo que la reforma al artículo primero de la Constitución establecida en el año 2011 es un cambio total de la interpretación de todo el marco constitucional. Hay que recordar que México había participado en la elaboración de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ahí sí hubo representaciones de mexicanos que estuvieron, pero todo este material de derechos humanos se utilizaba como diciendo eso es para el mundo internacional y acá adentro con lo que tenemos, nuestra Constitución y nuestra Ley Federal del Trabajo. Pero cuando se modifica este artículo, que por cierto hay que decir, este artículo primero, se modifica por un impulso de la sociedad civil. No hay un proyecto en ese tiempo del presidente, no hubo un proyecto que dijera, a ver, vamos a modificar esto, no. Es un empuje de la sociedad civil que se va a llegar a tener una connotación con una sentencia en la cual condenan al Estado mexicano por el caso Radilla Pacheco. Entonces estas dos cosas se conjuntan y prácticamente el Estado mexicano se ve obligado a modificar ese artículo primero, con lo cual nuestra Constitución se hace mucho más fuerte desde el campo de los derechos humanos. Hoy en día no está establecida sistemáticamente la connotación de derechos humanos laborales. Pero es algo sobre lo que tenemos que trabajar, porque los derechos humanos laborales son una verdad. En los tratados internacionales, en las declaraciones de derechos humanos, tanto la internacional, la regional que está en OEA y otros instrumentos, en esos hay derechos humanos de carácter laboral y esos son los que hoy tenemos que buscar una interpretación y un ajuste para poder decir en el campo sindical, el asunto del sindicato no es una cuestión de calentura propia, que dijera, no, los mexicanos quieren tener muchos sindicatos. No, ese es un derecho universal. Y así podemos encontrar el derecho a tener un empleo, es un derecho de carácter universal, para que los individuos, los seres humanos, se puedan defender en la vida. El trabajo es algo que es necesario para todos y sobre todo para poder sobrevivir. Las personas que no tienen empleo son las personas más lastimadas por el sistema. Las personas que no quieren trabajar, solitas se apartan del mundo de la sociabilidad. Entonces, el trabajo es algo muy importante y que sí, la Constitución tiene muchos elementos, pero creo que tenemos que buscar los canales de interpretación entre el artículo primero y el 123 y tendremos muchas cosas que beneficien sobre todo a la sociedad mexicana. El tema contenido en el artículo 123 de nuestra Constitución obliga a invitar a la ciudadanía, a nuestro auditorio, a leer el artículo 123 en todos sus apartados. Se nos ha acabado el tiempo. Antes de despedirnos, me gustaría que pudieran hacer o dar un mensaje a nuestro auditorio. Doctor Lastra, un mensaje breve. Como no, con mucho gusto. El trabajo es el valor supremo de la vida social. Los desempleados son personas que evidentemente sufren todas las penurias, avatares, contratiempos que uno puede imaginar. Por eso mi mensaje es que no mandemos el trabajo a la clandestinidad. Esto es el outsourcing que ahora se legitimó en la última reforma. Es una manera pues de deslaboralizar relaciones que son auténticamente laborales. ¿Y qué vamos a hacer con todos los trabajadores que son contratados de esa manera al margen de la ley, ahora ya legitimado, claro, en el 15, artículo 15,
Pero, ¿qué vamos a hacer cuando lleguen al final de su vida productiva, que no tienen, sin seguridad social, sin derechos? ¿Qué vamos a hacer con esos trabajadores? Yo pienso que el trabajo debe volver a la formalidad, y una tarea importante que tiene pues el gobierno y los empresarios es de hacer los esfuerzos suficientes para que el trabajo vuelva a sus cauces de la economía formal. ¿Por qué? Porque un trabajador que está en la economía formal paga impuestos, paga seguridad social, paga todo lo que se requiere. Y sin trabajo, como dice el gran laboralista italiano Romagnoli, el que no trabaja no come, no tiene y no es. Muchas gracias, doctor Lastra. Doctor Larios. Mire usted, yo le diría a nuestro auditorio que lea el artículo 123 de la Constitución y el artículo 1. Si usted quiere saber de sus salarios, ahí está. Si quiere saber de sus jornadas, ahí está. Si quiere usted saber de la negociación colectiva, ahí está. La salud en el trabajo. Todas estas cuestiones que implican el estar trabajando, ahí están en el 123. Sería muy conveniente que nuestro público tuviese conocimiento de ese artículo y del 1 constitucional. Muchas gracias, doctor Larios. Para servirle. Muchas gracias a ustedes por el favor de su atención. No me resta sino formular la pregunta que nos ha acompañado en estos programas. ¿Qué tanto sabe de su Constitución? El reto de quienes participamos en este programa, su reto es que lo sepa todo. Hasta pronto.